pasaje que yo quiero compartir con ustedes, con el cual vamos a comenzar nuestra meditación, se encuentra en Mateo capítulo 4, Evangelio según Mateo, el capítulo 4, y tiene que ver este pasaje con el llamamiento que el Señor le hace a cada persona. Los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor y respondimos al llamamiento de Dios. Y como Dios no hace acepción de personas, Él llama a cualquier ser humano necesitado para bendecirlo. Es de ahí que dice el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Aquí pues hermanos quiere decir hijos del mismo papá y de la misma mamá, ¿verdad? No son hermanos de la fe, sino hermanos, como usamos la palabra. Uno se llamaba Simón y le decían Pedro, y el otro era Andrés, su hermano. Entonces ahí en la orilla del mar de Galilea estaban dos hermanos. Uno se llamaba Simón y el otro se llamaba Andrés. ¿Y qué hacían esos dos hermanos ahí en la orilla de la mar? Pues dice aquí que echaban la red en el mar. Y dice el pasaje a qué se dedicaban ellos. Eran pescadores. Y se acerca el Señor y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí. Vamos a leer. Hermanos, encontramos aquí en el pasaje a dos hombres en las actividades rutinarias de la vida. Porque algo hay que hacer para vivir. ¿Cómo se ganaban la vida de estos hombres? ¿Cómo llevaban ellos el sustento a sus familias, a sus esposas, a sus hijos? Pescando. Era el modus vivendi, como se dice hoy. Bueno, cada uno de nosotros aquí en esta sala, en este santuario, cada uno de nosotros se dedica a una actividad. Algunos de ustedes pues van allá a las escuelas con el yeso, pues, allí a dar clases, pues sí se ganan la vida. Otras, de las que están aquí o de los que están aquí, van a los hospitales a inyectar gente. Así se gana la vida. Otros quizás vamos allá a la finca o al guatal a trabajar en labores agrícolas, así nos ganamos la vida. Otro quizás trabaja en una carpintería, otro repara zapatos, otro vende productos lácteos, otro maneja un microbús o quizás un camión o un bus. Esa es la manera para ganarse la vida, la rutina de la vida. Yo antes de ser pastor trabajaba en construcción, ese es mi trabajo, en construcción. Y el área mía de trabajo era hacer las instalaciones eléctricas en las colonias, en las residenciales. Ese es mi trabajo. Así me ganaba la vida.
El trabajo dignifica. El trabajo honra al hombre y a la mujer. Son cosas buenas. Pero hay que decir la verdad. Pero son cosas rutinarias. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Año tras año. Hacemos, vivimos y nos morimos. ¿Y qué pasó? Y es más, hermanos, a veces en las actividades de la vida, las cosas no resultan. Estaba pensando cuando leí este pasaje en lo que dice la Biblia de esos hermanos pescadores. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 3, ese hermano a quien Jesús llama, ese hombre llamado Simón, por su nombre Pedro, aparece en este capítulo. Y dice el pasaje, bueno, en los versículos 1 y 2 se nos habla de un grupo de personas: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros, dice. Entonces Simón Pedro les dijo a ese grupo de personas: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, dice la palabra de Dios, no pescaron nada. Además de que la pesca era rutinaria, hubo un fracaso. Yo quiero repetir, hermanos, no estamos diciendo que las cosas rutinarias nos sirvan, son buenas. Pero el Señor nos llama a una esfera mejor. El Señor nos llama a una experiencia mejor, duradera, eterna y de más trascendencia. Ustedes leen la Santa Biblia y observan los diferentes llamamientos que Dios hizo a hombres y a mujeres. ¿Cómo encontró el Señor a Moisés? ¿Qué hacía Moisés para ganarse la vida cuando Dios lo llamó? Cuidando ovejas. Y ni siquiera eran de él, eran ajenas. Cuidando ovejas ajenas. ¿Qué hacía el joven Eliseo cuando Dios lo llamó? Trabajando con una yunta de bueyes. Así se ganaba la vida. ¿Qué hacía el profeta Amós, el joven Amós, cuando Dios lo llamó? Cuidando animales. Era un bueyero. ¿Qué hacía el joven David cuando Dios lo llamó? Cuidando las ovejas de su padre. ¿Qué hacía Zaqueo cuando Dios lo llamó? Velando por los intereses del Imperio Romano. Y Dios los llama. Entonces lo que yo quiero con todo esto, estimado amigo, hermano, es hacerle ver a usted que lo que usted hace es bueno. Claro que es bueno. Pero Dios lo llama para algo mejor que eso, para bendecirlo, para ayudarle, para cosas más trascendentes que una rutina diaria como nos toca en la vida. Entonces volvamos al pasaje. Están aquí estos dos hermanos, por supuesto había más gente allí. Están ganándose la vida, están trabajando para llevar sustento a sus familias. Y se acerca el Señor como se acerca a usted en esta tarde, como se acerca a cada persona a quien Él busca para hacerle bien. Dice la palabra del Señor en el versículo 19: venid a este llamamiento.
venid en pos de mí. Yo quiero decir en esta tarde, estimada, que aquí a usted no le está haciendo el llamamiento, digamos, la congregación, la iglesia bautista o la denominación bautista o un sistema religioso. Yo quiero que entienda que a usted le está hablando y le está llamando el Señor para bendecirle. Es un mandamiento. Y como os he dicho otras veces, los mandamientos del Señor no se discuten, los mandamientos del Señor se obedecen. Hay una ley de Moisés, hay 10 mandamientos que resumen toda la ley de Moisés. Usted no encuentra que los hombres en el Antiguo Testamento discutieron la ley de Moisés. La obedecieron. La obedecieron. Por ejemplo, bien dice la ley de Moisés: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás. No nos llama Dios a decirle nosotros al Señor: Señor, ¿y cómo lo voy a honrar? ¿Y en qué momento tengo que honrar? No, nos llama a obedecer. Las leyes de Dios no se discuten. Las leyes de Dios no se opinan. Las leyes de Dios se obedecen, hermanos. Y aquí hay un mandamiento que Dios que Cristo le da al hombre. Dice el Señor en su palabra: venid en pos de mí. Primero es un mandamiento. En segundo lugar, es un mandamiento para allá. Nosotros tenemos esa desgracia, y es un problema de todos los seres humanos, que para las cosas malas somos al instante. Decimos sí, pero al Señor siempre, o la mayoría de veces, le decimos después. Despuésito, dicen algunos. Más tarde. Cuando ya los años hayan pasado, entonces, no. Cuando el Señor en su palabra venid, está hablando de ya, porque nada sabemos del día de mañana. Le digo al Señor a Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes cuando se encontró al Señor con Zaqueo? Zaqueo, desciende, porque hoy este día es necesario que pose yo en tu casa. Estimados, ¿saben ustedes lo que dice el libro de Santiago? ¿Ha oído usted lo que dice el libro de Santiago? Nada sabemos del día de mañana. ¿Qué sé yo del día de mañana? ¿Qué sabe usted del día de mañana? Como hemos dicho otras veces, solo asumimos, imaginamos que vamos a vivir mañana, pero no garantizamos. Podemos decir que es posible vivir mañana, pero no es probable. Posible, pero no probable. Porque nada sabemos del día de mañana, dice la palabra de Dios. Por tanto, es hoy, cuando debemos acudir al llamamiento del Señor. ¿Y para qué lo llama el Señor? Para que viva, yo no sé qué otra palabra puedo usar, pero la dimensión espiritual. El apóstol Pablo habla de vivir en la carne y de vivir en el espíritu. El apóstol Pablo usa esas expresiones para dar a entender del que vive al haz del suelo y del que vive en el espíritu, en una esfera superior al suelo. Quizás digámoslo de esta manera para que se entienda mejor. La diferencia entre un gusanito y un pajarito. Vivir en la carne, vivir la vida sin Dios es como un gusanito que se arrastra. Vivir en el espíritu es como un ave
que se eleva. Porque cuando Dios lo llama a usted, lo llama no para que se arrastre en el vicio, en las pasiones, en los pecados, sino para que viva la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo. Tal vez un pasaje que nos puede ayudar a comprender mejor esto es el caso del Salmo número 40. Salmo número 40. Dice el autor sagrado. Salmo número 40, comenzando con el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Aquí es un hombre de iniciativa que clama al Señor. Ahora es el Señor el que le clama a usted. Sal de ahí, ven conmigo, sígueme. Dice en el versículo 2, con esas figuras ilustra la miseria de una vida sin Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿De dónde lo sacó el Señor a este hombre? Del lodo cenagoso. Del lodo cenagoso. Con algunos hermanos fuimos a una campaña a un lugar que se llama Los Diotes. Aquí, una salinera aquí por el mar, por la Unión, un lugar por ahí. Y entonces conocimos a un predicador joven, alto, blanco, bien parecido muchacho, y nos hicimos amigos. Y buen predicador. Casi no hacía una exposición bíblica, pero gritaba fuerte, la gente le escuchaba lo que decía. Entonces, en el resto del día pasamos platicando de nuestras experiencias, y me cuenta él: mire, hermano, me dice, ¿sabe usted dónde vivía yo? ¿Qué hacía yo? No sabía, él me estaba contando. Mire, me dice, yo me crié en el mundo de la prostitución. Lo que yo hacía, me dijo, era cuidar prostitutas. Y usó la palabra, hermanos. Y me dijo así, perdónenme por verdad, me dijo, yo era chivo, me dijo. Lo que yo hacía era cuidar a esas mujeres. Y de lo que ellas ganaban, me compartían la ganancia en la noche. Ahí vivía él. Usted puede imaginar la vida de un hombre en ese ambiente, viendo cosas, oyendo cosas, una pura Sodoma. Cuando la palabra de Dios dice: no se
Cristo se acerca al joven, a la señorita y le dice: ven en pos de mí. Es para bendecirle, para engrandecerle. Entonces Jesús dice a los que estaban allá en la ribera del mar, en ese versículo 19: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Pero con un propósito. Por supuesto que ocurre en la vida de esos hombres lo que leímos del Salmo pues, que acabamos de leer. Pero les presenta un plan, les presenta un ministerio, un plan de ministerio. Dice: y les haré y os haré pescadores de hombres. Miren lo que hace el Evangelio de Cristo. Volvamos a lo que decíamos al principio, digamos las actividades. Yo conozco un hermano, se gana la vida con un taxi allá en San Miguel. Y me cuenta: mira hermano, me dice, a veces me va bien, me salen bastantes carreras, pero a veces me dice, el día es malo. Y solo saco, me dice, entre lo del combustible, algunos centavitos más, eso es todo, y todo el día y pasa con su taxi, pero a veces le va bien, a veces le va bien. Pero hermanos, en la situación que hemos llegado, usted puede pensar, igual que yo, ¿quién va a prosperar manejando un taxi ajeno? Ni siquiera es de él. Pero el hombre se gana la vida de esa manera, manejando su taxi. Y como le repito, él me dijo eso: hermano, a veces me va bien, me salen bastantes carreras y gloria al Señor, pues Dios me provee para lo que necesita la familia. Pero a veces no gano nada. A veces solamente saco la cuota del dueño del taxi, a veces ni el combustible. Y yo le creo, porque la situación, ustedes saben que está apretada esta situación a la que hemos llegado. Tiene como unos, digamos, 10 años de andar taxiando. Ya bastante maduro. ¿Cuántos años más le quedan de taxiar? ¿Y es que va a seguir en eso? No, 15, 20, 30 años, yo no sé. Y siempre va a seguir en la misma situación. Y al final, cuando llega la vida, el momento de la partida, ¿qué se obtuvo? ¿Vivir para andar en un taxi? Permítame que termine la historia. Deja un día de la semana, este hombre, deja un día de la semana que no trabaja en eso del taxi. Y se van. Han abierto una obra aquí camino de la Unión, y él con otros taxistas evangélicos están abriendo una obra. Tienen un ministerio. Cuando termine la existencia en esta tierra, de la taxiada no va a llevar nada a la eternidad, pero de compartir a Cristo, pero de compartir la palabra. ¿Cuántas personas irán al cielo? ¿Cuántas personas estarán en la presencia del Señor como producto de haberle servido a Cristo? Este es el propósito del llamamiento. Dios dice que sigamos trabajando. Todos tenemos que seguir trabajando, hermanos. Algo hay que hacer. La hermana que vende tortilla, pues siga vendiendo tortilla. La que vende queso, siga vendiendo queso. El hermano que hace pantalones o zapatos, lo que sea, siga. Pero métase en un ministerio. Porque la rutina la va a tener toda la vida aquí en esta tierra y no va a llevar nada a la eternidad. Pero escuchar la voz del Señor y que su ministerio sirva
Entonces, hermanos, hagamos una aplicación. Hagamos una aplicación. Mañana comenzamos la campaña. Todos podemos involucrarnos de alguna manera. Mire, digamos usted por su edad o por sus ocupaciones no puede ir, Dios lo sabe, pero hoy mismo, mañana en la mañana o en la noche, cuando usted pueda, dedique un tiempito a estar clamando al Señor que bendiga a los hermanos que vamos a ir allá a trabajar para que ese ministerio, ese culto sea efectivo en su participación. Estamos participando. Yo espero que me entiendan aquí, como les he dicho otras veces, no estamos manipulando a nadie, ni estamos pidiendo nada, pero queremos decir la verdad. Haga esto, mire, acérquese a un hermano o acérquese a mí y dígale: mi hermano de salud, yo no puedo ir a la campaña, pero aquí le voy a dar $20 para la gasolina, para el combustible, o para que le compre gaseosa a los jóvenes que se van temprano a trabajar, a poner los aparatos y cosas así. ¿A qué es lo que quiero llegar? A que todos podemos involucrarnos en la obra del Señor. O si usted, hermano, cuando no puede, digamos, usted tiene el tiempo, pues acompáñenos. Pero el punto es involucrarnos en la obra del Señor. Porque las obras rutinarias que hacemos nosotros, sea que usted sea enfermera, profesora, costurera, vendedora, lo que sea, así vamos a seguir toda la vida hasta que nos muramos. ¿Y qué vamos a lograr de eso? Solamente el sustento diario para vivir, pero no más de eso. Pero si usted le sirve al Señor, si usted se involucra en la obra del Señor, de la manera que usted pueda, mire lo que dice la palabra de Dios. Le dice el Señor a los discípulos, a los dos hombres en el mar, versículo 19: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Acaba de morir un hermano, bolito era él, el hermano Magdaleno Hernández Claro. Su familia es de un pueblo que se llama Cacaopera. Él era un mecánico de maquinaria agrícola, tractores, combinadas, cosas así que ocupan los agricultores. Y siempre que pasaba aquí por Chinameca, llegaba a visitarlo. Cuando yo conocí al hermano Magdaleno, era un mecánico bolito. Él trabajaba, pero no podía trabajar sin tener el machón ahí a la par. Trabajar, y en eso. Pero yo llegué a trabajar a esa empresa, siempre en esa cosa de la instalación, nos conocimos y le compartí la palabra del Señor. Y Magdaleno le entregó su vida a Jesucristo. Se casó en el Evangelio, su esposa, sus hijos le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Y yo en mi trabajo pues gané dinero, no tengo ningún centavo porque todo lo malgasté. Pero yo tengo una cosecha, tengo una bendición, que yo veré en la presencia de Dios a Magdaleno. Yo lo pesqué. Y yo entiendo que todos los que están aquí oyéndome, los hermanos de experiencia, ya tienen personas en el reino de los cielos que ganaron sirviéndole a Cristo. Que usted con su palabra le compartió, le dijo a alguien: mira, fulano, vamos a oír la palabra de Dios, el Señor te ama, el Señor quiere cambiar su vida. O tal vez usted no tiene palabras, es corto de palabras, pero la gente vio el cambio en su vida, y su cambio de vida estimuló a alguien para venir a la presencia
presencia del Señor. Entonces Cristo se acerca al hombre y le habla y le dice: venid en pos de mí. Y te tengo, además de bendecirte, un ministerio: te haré pescador de hombres. ¿Cuál es la aplicación de mi mensaje? La campaña de Dios. Apoyemos la campaña. Bueno, de pie, hermanos, vamos a orar y así vamos a quedar despedidos. No sin antes, si entre nosotros hubiera algún amigo que quiera responder al llamamiento del Señor, al llamamiento de Cristo. El Señor le dice en su palabra: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Yo te voy a bendecir y te voy a dar un ministerio para que tenga sentido tu existencia en esta tierra. Así que le invitamos en el nombre del Señor, y si no lo hago, vamos a orar y así vamos a quedar despedidos. Muy bien, oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que la palabra nos enseña que tú te acercas al hombre para bendecirlo, para ayudarlo, para levantarlo a una esfera, a la esfera del Espíritu, a la esfera de la comunión contigo. Señor, te suplicamos que nos bendigas, que al salir de este templo vayamos a nuestros hogares. Siempre suplicamos que a cada persona le llenes de sabiduría, de prudencia, y que así, Señor, podamos pues irnos contentos de haber estado en tu presencia. Queremos suplicarte que nos bendigas en la actividad que vamos a realizar a partir de mañana, y que los hermanos seamos edificados en el servicio, en la predicación de la palabra, pero que también la gente que no te conoce puedan escuchar tu voz antes que sea demasiado tarde. Despídanos en tu paz, en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas.